Ok. Entonces, no sé si se acuerdan que en la auxiliar 2, de hecho, aparece como un problema propuesto de la tarea 2. Vimos qué pasaba cuando había una fuente clásica en el Lagrangiano, que es parte igual de lo que se hace en la integral de camino, ¿cierto? Se ingresa una fuente que después se apaga para calcular un montón de cosas. Pero acá vamos a tener la fuente prendida y nosotros vimos que si uno parte en el vacío, si uno prepara el estado inicial en el vacío, uno encuentra que en el futuro el número promedio de partículas, esto lo discutimos, tenía esta forma, aparecía la transformada acá de la, em, ¿cómo se dice? De la fuente, de esta corriente, y tenía que ver con esa proporcionalidad y además estaba un shell, o sea que solo los modos que resuenan con las partículas son las que generan partículas. Eso fue lo que encontramos. Así que vamos a finalizar un poco este resultado, un poco más específico y ver cómo aplicamos igual las técnicas de integrales de camino para resolver esto. Entonces, lo primero que queremos hacer es cuál es la probabilidad de que la fuente no produzca ninguna partícula. Y vamos a ver cómo metemos diagramas ahí y qué hacemos. Entonces, si queremos ver eso, si no ver cuál es la probabilidad de que no generar nada, lo que significa es que estamos haciendo como una especie de scattering, estamos preparando un estado inicial, le voy a poner el vacío, como in, que es el vacío, y también básicamente estamos calculando esto, ¿cierto? Como una transición de probabilidad de no tener nada al final, dado que hay una fuente. Pero esto tiene un nombre, esto es justamente la definición del Z0, J, ¿sí? Donde la amplitud de transición del vacío, donde esto no la puede escribir de esta forma. O sea, es una integral, un funcional, pero después uno puede encontrar que y un JX. Quedó apretadito pero y se entiende. Bien, entonces, si queremos encontrar la probabilidad de que la fuente no genere ninguna partícula, vamos a tener que calcular eso ahí, que es básicamente calcular z al cuadrado. Veamos qué podemos hacer con esto. Entonces vamos a tener que trabajar la expresión de arriba. Así que voy a partir acá con el z, ¿cierto? Y medios. Y lo primero que voy a hacer es que voy a escribir de x nomás y de x'. Voy a escribir el propagador, que es el propagador de Feynman, que la definición que uno tiene está acá. De ahí p cuadrado más m cuadrado menos. Ahí está. Bien, entonces tenemos esto de acá y podemos reorganizar un poco los términos, ya que aquí queremos integrar esto que hay que hacer. Nos fijamos que acá está el jx y acá aparece la exponencial, lo que nos puede dar una expresión para sus componentes de Fourier. Y también tenemos los dos, ¿cierto? Entonces vamos a reorganizar eso para que nos quede el Fourier. Entonces voy a dejar esta integral acá afuera. ¿No? Y voy a escribir integral acá de dx, de jx, a la ipx, a la x', jx', a la menos y px', y bueno, todo esto dividido en p cuadrado más m cuadrado menos c. Y acá está como listo el asunto, como que literalmente esto de acá sería la transformada de Fourier.
Y esto de acá sería lo mismo, pero en menos. Y debido a que, que J es una fuente clásica, real, esto de acá se cumple. O sea, uno puede mostrar eso. Es parecido a lo que pasa con el tema del campo, la expansión en los operadores de subida y bajada, que uno relaciona el A con el ADAGA, y pasa algo parecido, ¿no? Ya, entonces, al final lo que queda es la expresión, que acá uno ve que con un buen camino, de 4P, 2pi, y va a quedar JP cuadrado y P cuadrado más P cuadrado menos y epsilon. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar esto y nosotros sabemos que podemos integrar la parte temporal. Dejamos esto afuera. Vamos a hacer integral en el P0. Y acá vamos a tener menos P0 al cuadrado más P al cuadrado más M al cuadrado menos I epsilon. Y tenemos que hacer tenemos que ver los polos de esto, ¿cierto? Y esto de acá lo podemos escribir básicamente de esta forma. Pongo más, no, vale menos omega p, ahí llamé omega p igual a p cuadrado más m cuadrado. Y acá hay esto es menos, más, y epsilon, ahí quedamos con un factor acá. Creo que es esto así, creo que así, pero es un epsilon al final, ¿no? Puedo renombrar, voy a ponerle un barra, como tiende a cero de lo mismo. 0 más, bueno, queda eso así. Y esta era un poco la gracia que tenía el propagador de Feynman, si recordaban que al hacer la integración en el plano complejo, los polos quedan desplazados y tenemos un polo acá, que este es menos omega p más i epsilon, y tenemos el otro polo por acá, que es omega p menos i epsilon. Voy a... Nico, los omega p no tendrían que estar al cuadrado. Ah, sí. Em, Sí, tiene que estar al cuadrado, está bien, disculpa. sí, porque está factorizado. Ah, acá sí va al cuadrado. Ahí sí. Sí, ahí sí, pero abajo también. Sí, los de abajo están así porque está factorizado. Y nada, pues entonces vamos a proceder a integrar esto. Tenemos los polos ahí, así que, bueno, elijamos un camino de integración que sea como así, por ejemplo. Ahí y así. Entonces, la integral que va por acá al borde decae porque el P0 queda un R cuadrado abajo. Bueno, ustedes quizás recuerdan todos los teoremas que uno tiene que aplicar para esto, pero vamos a asumir nomás que la parte de abajo muere. Uno lo puede mostrar, pero vamos a no mostrarlo, vamos a usarlo nomás. Y nada, pues esa integral lo que nos da, ¿no es cierto? Tiene que ser eh, tenemos en P0 y tenemos que usar el tema del residuo. Entonces queda un 2pi, de hecho queda un menos 2pi. El menos aparece porque estamos integrando en sentido horario y por eso queda este menos de acá en el resultado. Esta es la integración en P0, multiplicado por la expresión evaluada en los polos. Entonces vamos a tener el J un shell ahora. Entonces no lo escribí, pero ahora está un shell, significa que P0 es igual a omega P menos I epsilon, pero el I epsilon, el epsilon tiende a cero, así que solamente queda eso. Mm, dividió y acá lo que queda es menos y 2
omega p al cuadrado. Eso es lo que va a quedar. Bien, entonces si escribimos eso de vuelta arriba, este es el resultado de la integración en P0. Lo que nos va a quedar es que Z0 de J va a ser igual a menos un medio, la integral de 3p 2pi a la 3, 1 sobre 2 omega p. Sé que puse al cuadrado y este omega p no va al cuadrado, perdón. Viene de hacer esta suma de acá, porque el residuo uno evalúa en esa parte. Y esto multiplicado por j de p cuadrado on shell, ¿cierto? Y es lo mismo que el resultado que obtuvimos en la auxiliar 2 haciendo de otra forma. O sea, no está en la probabilidad todavía, pero aparece esta misma integral, eso es lo que quiero decir. Este mismo factor va a ser importante, así que lo vamos a bautizar, le vamos a poner un nombre, vamos a poner que eso se llama lambda. Entonces este resultado va a ser menos lambda medios, donde esto acá es lambda. Perdón. Aquí nadie me detuvo. Aquí me faltó poner exponencial de todo esto. Ahora sí. Eso sí es el Z0. Así que, bueno, acá no estamos calculando Z, pero estamos calculando la integral que aparece ahí. Así que tampoco es Z0. Lo que es Z0 es la exponencial de menos lambda medios. Y por lo tanto, la probabilidad de que la fuente no genere ninguna partícula va a ser igual a e a la menos lambda al cuadrado. Ya, ¿preguntas con esto? Esto fue, acá no es ningún trucazo muy raro, esto como matraca nomás. Lo único que me faltó fue que al Z0 original le haya puesto exponencial, pero ningún problema. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, pero quizás sea puta mala pregunta. Al principio, cuando decís que bueno, que queréis calcular la probabilidad de transición, ahí de in a out, ahí justo arriba. Es más como un tema de anotación mi pregunta. Mi pregunta es si es así o tendría que estar al revés, como escribirlo de out a in, pero que significa de in a out, ¿cachai? Al final da lo mismo porque lo que nos importa físicamente no es ese valor, sino que es este de acá. Ya. Ese de ahí. Porque puedes calcular el uno al otro y la diferencia va a ser una fase al final. Uno es como el conjugado del otro, no afecta mucho. Entonces, quizá alguna anotación es distinta, pero esta es como la convención, o quizá al revés, no lo sé. Ya, es que por eso que yo creía que era como al revés, pues como que se escribe primero el estado final y después se escribe el estado inicial, pero en verdad no estoy seguro, Quizás no, al no revés, recuerdo quizás al bien. revés, quizás me equivoqué, pero pongamos in ahí. Bueno, si alguien sabe, si no lo tenéis que buscar. En fin, eso. Eh, yo lo dejaría así mientras, pero puede que tenga razón. Quizás estás pensando con la fórmula del SZ, ¿no? No sé, como que recuerdo eso del semestre pasado que se escribía como el estado final y después el estado inicial. Ya, entonces debe ser eso. Bueno, pero te fijas al final, igual como estamos tomando este valor así, y tal cual la Claro. definición del Z0, no molestamos mucho con Sí, eso. creo que tiene razón el Juan porque yo recuerdo en el Schwartz, para poder ocupar el SZ pone una I como bra y una F como ket. Entonces sería como
Primero creo que hay con el I, o sea, bra con I y el ket con F. Entonces ahí como que igual se ve la transición Claro, de I a pero F. en el SZ aparece así, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, rápida. Lo tengo en la mano. Claro, eso creo que sería... Enfermo. Sí, sí, que lo vamos a dejar así mientras. Toda la razón. Sí, F a I. Sí. Para estar un poco más acorde a la anotación del Cernicky, no perderse tanto con eso. No sé, Bien. sí, Pero dale nomás, igual, si igual no es tan importante. no, pero igual, bueno. Sí, de hecho, después lo voy a usar un poco. Así que voy a adaptarme a lo que dijiste. Bueno, pero al final esta integración da esto y está bien. Entonces la probabilidad de que no producir nada va a ser esto, y depende de ese factor lambda que tiene que ver con los modos de la fuente, los modos que exige la fuente. Ya, entonces, quiero ver cuál es la siguiente pregunta. Veamos lo primero. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la fuente produzca una partícula de momentum K? Entonces, ahora sí, ahora voy a tener cuidado. La amplitud de transición, como de tener vacío a tener una partícula, entonces la voy a escribir de esta forma. Es que como este es el estado out y acá el estado in. Y vamos a buscar eso de ahí. Bueno, la probabilidad de tener una partícula de momentum K, vamos a escribir eso de esta forma, va a ser eso de ahí. Acá le pongo out e in porque es importante que en general estos estados son ortogonales, pero acá como estamos haciendo, hay una evolución temporal entre medio al final. O sea, como que en teoría uno tiene acá el K y acá hay una especie de E a la menos 2H por T grande. Hay algo así metido por ahí entre medio. Así que importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces lo que voy a hacer, o sea, acá voy a empezar a hacer algunos malabares para que todo resulte, y lo divertido es que resulte. Entonces, voy a calcular esto de acá usando la fórmula de LSZ. Entonces, en el lenguaje de LSZ, esto de acá, a ver, voy a poner acá una partícula. Esto va a tener un I acá. Tenemos una partícula ahí que va a ser un E a la IKX, o enterrar en X. Tengo acá me queda un Klein Gordon, y acá me aparece phi de X nomás. Y de X. Esto es como una especie de aplicación de la fórmula de LSZ. Bien, entonces podríamos llegar y aplicar esto allá, pero lo que voy a hacer es que esto de aquí, que tiene la fuente prendida, lo voy a escribir de esta forma. ¿Sí? No sé si se acuerdan que esta es una forma válida de sacar estos valores de expectación, pero uno aplicaba J igual 0, pero cosa que no queremos hacer ahora porque no queremos apagar la fuente, la idea es que queremos ver cómo produce la fuente estas cosas. Así que lo vamos a dejar así. Y lo que sigue es calcular esto. Entonces el lado derecho, entonces uno aplica acá esto, tenemos la derivada respecto a j de x, voy a ponerle, de la exponencial de y medio, ¿cierto? Tenemos j Nico, de z. Dime. perdón por interrumpirte. Entonces nosotros, no sé, ¿qué tenemos que ver para poder cachar, oye, no apaguéis la fuente? Solo porque en el problema no apagamos la Bien. fuente. En el problema este en particular estamos estudiando qué pasa con la fuente clásica que está prendida. ¿Ya? ¿Sí? Sí. En los problemas como que vamos a resolver en verdad en el resto del curso,
la fuente es como un artilugio que aparece como que produce las partículas, pero nunca está prendida al final. Y uno se da cuenta, claro, como que la misma cuántica te produce las partículas, sin tener una fuente clásica. Ya te cacho. Sí, acá tenemos la fuente clásica porque estamos viendo cuál es el efecto de tenerla igual. Como que igual es interesante eso. Ya te cacho. Ok. Y vamos a llegar a un resultado bonito, igual. Ya entonces voy a escribir esto así y entonces me vayan a creer que esto es lo que va a dar. Va a ser, bueno, el JX, ¿cierto? Vamos a derivarlo de adentro. Este puede actuar acá o también puede actuar acá. Y al final va a dar lo mismo. Eso tiene que ver un poco con el factor de simetría igual. Entonces, al actuar sobre el primero, nos va a quedar lo va a eliminar, al final va a quedar una delta y nos va a quedar la integral de delta x menos i de j en i, esto integrado en i. Y también tenemos la otra alternativa que es x menos z, j de z integrado en z. Pero ambas integrales son iguales. Bueno, todo esto de acá multiplicado por z0 al final, por la exponencial, ¿cierto? Así que, como las dos cosas son iguales, podemos escribir esto así. Por z0, y z0 es a la menos lambda medio, ¿cierto? Ahí está z0. Z0. ¿Dónde está? Lo calculamos acá arriba, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos este producto. Ahora podemos ingresar esto a la fórmula del SZ. Entonces, de vuelta en el SZ, tenemos ahí el K y el 0, tenemos un I acá, la integral en X. Calma, perdón que te moleste de nuevo. ¿Qué pasó con el Z0? O sea, me perdí con ese dividido por Z0 que pusiste ahí. No, ese no está dividido, eso de ahí es Z0. Ah, ya. Ay, ya, dale. Sí, eso porque es lo que calculé antes, ¿te acuerdas? Aquí. Sí. Ya. Ya esto está en esto. Aquí que aparece Klein Gordon. Y acá aparece nuestro resultado de ahora. dz y e a la menos lambda medios. Aquí podemos aplicar el Klein-Gordon encima que actuando sobre el propagador, pero el propagador es justo la solución que es una delta de Dirac, así que eso va a aparecer una delta de Dirac, y lo que va a hacer la delta al final va a cambiarle el argumento al j y va a quedar la i kx j de x a la menos lambda medios, y de nuevo nos encontramos que aparece la transformada, el modo de Fourier, acá, de J. Y bueno, acá el K está on shell, ya que estamos pensando que el estado lo preparamos on shell, no tiene otra cosa que ser. Entonces, la probabilidad de encontrar una partícula K, de carga K, va a ser JK al cuadrado por E a la menos lambda. Y entonces yo podría hacer la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la fuente genere una partícula? No importa su momento. Bueno, voy a tener que hacer una integración sobre todos los K, pero una integración con el elemento invariante, ¿cierto? Ese es el elemento de volumen, la medida que estamos usando para nuestro espacio. ¿Me puedes subir un poquito? ¿Sí? Un segundito. Ya, eso. Vale, disculpe. Quizá voy a poner...
Ya, entonces, ¿qué es esto de acá? Porque básicamente integramos en todas las posibilidades con el elemento invariante de volumen. Y nada, pues queda esto. Y por lo tanto, la probabilidad de encontrar una partícula es lambda e a la menos lambda. Bien. Y esto de acá tiene un significado, las cosas que hemos hecho tienen significado diagramático y no lo hemos explorado, quizás deberíamos verlo un poco acá. Entonces, por ejemplo, aquí uno tiene una expansión en el fondo, el lambda representa algo, pero esto de acá es una expansión, si lo quieren pensar. Entonces, lambda por 1 menos lambda, más lambda por grado medio, etc. Entonces uno tiene acá, si uno quisiera hacer las cosas a orden J, por ejemplo, uno tendría una expansión de este tipo. Y a ver, ¿qué es lo que les quería decir? Y estamos viendo acá distintos diagramas. Todas estas expresiones uno las puede escribir de forma diagramática. A ver, pero voy a partir con viendo el Z. Lo primero que calculamos que fue el Z0. Cuando calculamos Z0, bueno, acá calculamos esta expresión de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lambda? Lambda era, o mejor dicho, cuando teníamos esta expresión, ¿cómo es? Es delta x, j, no, perdón, es jx, delta x menos x prima, j en x prima. Pueden pensar esto que es como lo siguiente. Voy a poner acá j de x, j de x prima. Uno tiene esta... Voy a borrar la fuente, no. Finalmente recuerden que, y eso creo que lo vieron ayer, corríjame si estoy mal, aquí ustedes vieron que el significado de cada cosa, acá tenemos una fuente entrega esto, por i, acá tenemos otra fuente que entrega esto de acá, y acá está el propagador entre medio que entrega esto de acá. Así que si mezclan todo, justamente les queda lo de la derecha. Y pueden pensar que este es un medio, al final proviene del factor de simetría de este problema. ¿Por qué es 2? Porque puedo elegir el orden de las fuentes como de un orden u otro. Y es parecido a lo que nos pasó cuando hicimos esto de acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Acá quedaron dos diagramas al final. Y tengo estas dos formas equivalentes de juntar las cosas. Bueno, entonces tendré que incluir ese un medio en esto de acá. ¿Sí? ¿Ven esta forma diagramática, no? Y de hecho, no solo eso, también tenemos el valor de este diagrama. El diagrama completo tiene un valor de menos lambda, porque eso es lo que nos dio esto, menos lambda medio. Así que uno podría haber calculado este Z0 como una mezcla de 1 más un diagrama, más el siguiente diagrama, más siguiente de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos el menos lambda medios, o sea, más que el Z, quiero decir la probabilidad, ¿no? Sí, la probabilidad. Esta es la probabilidad de transfer de partículas. Aquí lo que vamos a tener tenemos un lambda, no, este es Z, perdón, ahora me confundí, este es Z. Acá tenemos lambda medios por cada diagrama, pero además, o mejor dicho, como yo tengo dos patas, puedo organizarlas de dos formas distintas así.
Y además yo puedo intercambiar de un lado al otro, lo que me da un 2 extra. Entonces me queda eso de ahí, y acá menos lambda al cuadrado. Y este de acá lo mismo, vamos a tener un menos lambda a la 3. Tenemos 3 patas distintas, y cada una de 2 formas, etcétera, y hubiéramos hecho esto de esta forma, y obteníamos que Z0 era la menos lambda medio. Nos da justo esa serie, esa expansión. Y aquí entonces, para la probabilidad, vamos a hacer algo parecido. Acá aparece este lambda, y vamos a darle una interpretación al lambda en esa parte de ahí. Esto es lo que voy a usarlo un poco para la parte siguiente. La probabilidad de 1, entonces, era lambda multiplicado por Z0, que era una expansión, ¿cierto? Lambda cuadrado. Entonces aquí esto va subiendo de órdenes, y puedo pensar que esto es algo de esta forma. Y lambda, ¿qué va a significar lambda? Lambda es la probabilidad de crear una partícula, pero al orden más bajo. Y eso diagramáticamente lo voy a tener que expresar como, bueno, tengo, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo voy a pintar? Como que teníamos la fuente acá, y la fuente acá llegó a algún X. A algún punto teníamos esta integral así, y después lo integramos todo. ¿Dónde era? Porque esto de aquí integrado es como un I de X, no, casi ni, un de X por el X menos X' por J de X. ¿Se acuerdan? Justo esto es algo que parecía más a cuando estamos en nuestros cálculos. ¿Dónde apareció? Acá. Y si hubiéramos ignorado el Z0, hubiéramos quedado con esto, y hubiésemos quedado con que la expansión era solo lambda. Y después podríamos haber encontrado el resto de las cosas, pero haciendo esta misma expansión diagramática. Ahora, este diagrama de acá tiene factor de simetría 1. Acá el S es igual a 1. Porque a diferencia cuando yo tengo dos fuentes, acá en un punto tengo identificado un X y acá un J, entonces no los puedo intercambiar. Por eso tengo un factor de simetría 1 y no un factor de simetría 2. Es algo que va a ser importante igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo quiero como argumentar lo siguiente? Entonces, yo quiero hacer este cálculo. No, antes de eso, no, ya sí, voy a hacerlo nomás. Yo quiero hacer el siguiente cálculo, que era para la siguiente parte, que era estudiar cuál es la probabilidad de generar n partículas en general. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a pensarlo diagramáticamente. Entonces, a ver. De cierta forma yo acá arriba tenía como una especie, tenía como armado este diagrama de cómo obtener el lambda, ¿no? Entonces, allí, esto de acá era como más o menos, sí, para cachar que tenía más o menos sentido, pero al valor del diagrama al final le pusimos lambda, siendo que esto de acá abajo no es lambda, sino que lambda es cuando uno le aplica cosas a esto. Pero aquí podríamos pensar en algo parecido, podríamos pensar que queremos generar n partículas, así que en general, para generar n partículas vamos a tener, vamos a tener como este tipo de proceso, ¿no? Y en verdad en vez de voy a ponerles acá phi. A cada partícula le voy a poner phi. J, 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 J.
final todo está integrado. Sí. Entonces, pues habíamos pensado que al orden más bajo íbamos a tener esto. Y esto acá, como por analogía de lo otro, vamos a tener que además multiplicarlo por la transición del vacío. Que es lo que pasaba acá al final. Teníamos la probabilidad multiplicada por la transición al vacío. Del vacío. Entonces, bueno, no sé si alguien me quiere dar el valor de este diagrama de acá, porque esto de acá lo conocemos, esto de aquí era la menos lambda, pero ¿cuánto vale todo esto de acá? ¿Alguien Ahora tendría que quiere? ser como una exponencial de la suma, pero hay un puro diagrama, entonces sería como la exponencial de ese puro diagrama, ¿no es cierto? No es una exponencial, O porque es un puro diagrama. Es como lo que hiciste antes, pues sería como lambda a la n y desordenáis toda la... Claro, sería partido por n como, factorial. hay un lambda a la n, y tiene que estar dividido en un factorial, porque yo puedo agrupar estas cosas de n formas distintas, y eso lo haría con el factorial. Y no puedo dar vuelta a las cosas, porque si yo pudiera dar vuelta a las cosas, podría poner un 2 aquí, un 2 a la n, pero no es lo que yo quiero ahora. Así que, claro, este diagrama vale eso. Y claro, y esta es la forma un poco truculenta de hacerlo, porque yo no quería hacer toda la matraca anterior, pero vi gente que hacía matraca y les da este mismo resultado. Les da que la probabilidad enésima es lambda a la n guión n factorial por e a la menos lambda. Y esto de acá tiene un nombre específico. Esto es una distribución de Poisson. Entonces, no me acordaba mucho que era una distribución de Poisson, pero básicamente sirve para medir como eventos extraños. Entonces, si para la probabilidad de tener muchos eventos extraños, va como esto de acá. Cosas poco probables, por ejemplo, que te caiga un meteorito encima, o que caiga un meteorito, algo así. Había un ejemplo en Wikipedia. Entonces, generar una partícula, n partículas, cada vez es más difícil, es más fácil generar una, y decae, va decayendo bastante rápido. Bueno, pero si tenemos la probabilidad de generar n partículas, entonces podríamos calcular cuál es el promedio de las partículas. Y esto de acá lo podemos calcular como la sumatoria, ¿cierto? Desde n igual 0 hasta infinito de qué cosa. Entonces, n por la probabilidad de generar n partículas. Y ahora esto de acá lo podemos matraquear, ¿cierto? Queda n por lambda a la n por n factorial. Una e a la menos lambda que no va a afectar nada. Esto de aquí podemos pasar la suma desde 1 hasta infinito para poder escribir esto. Y podemos hacer eso de ahí, para que quede más bonito. Y identificamos acá, si cambiamos de variable, vamos a tener una exponencial. Es decir, vamos a tener e a la lambda por e a la menos lambda. Es decir, que el promedio de las partículas ¿cuál es el promedio de partículas? El valor de expectación, ¿verdad? Es lambda, que es dp de j dp. Que fue lo que habíamos calculado en la otra auxiliar, haciendo la cuantificación canónica y un montón de cosas. Y acá haciendo un análisis como diagramas para no matraquear, los diagramas nos ayudaron a no matraquear y nos dio un resultado que es bonito. Eso, Inesperado. ¿algún comentario con esto? ¿Bien choro? Inesperado. Inesperado. Me pareció muy chata lo que hice acá. Inesperado. Sí. ¿Ah? Sí. Ya, no importa. Bueno,
cosas así van a pasar, pero más claramente. Y como que quería explotar como el poder de los diagramas para hacer esto. Y bueno, como que a pesar que fue chanta, como que dio un resultado con mucho sentido. Eso es como te hace pensar. De todas maneras, igual tiene sentido que hayáis elegido como ya lambda, que hayáis elegido lambda, la probabilidad de crear una partícula de primer orden y que la hayáis asignado a ese diagrama, pues si finalmente tenía una fuente y tenía un propagador. Y el propagador no es conectado, Claro. porque la partícula sale nomás. Sí, sí. Entonces, es chanta, pero no tanto. Chanta, Me la pero no compro, tanto. me la compro, me la compro. Ya, gracias. Ya, bien bonito igual. Bueno, ¿Mm? esto era el problema que haya preparado, porque lo siguiente que tengo es que discutamos diagramas. Pues. Entonces, si ven acá la auxiliar ICP2, determinar los factores de simetría de estos diagramas de acá, y la P3 ve los del CERNIC, así que veamos los que tengo anotados ahí. Y ustedes me van a ayudar. Entonces, el primero que tenía es, acá aparece X, ahí, acá, y acá aparece esto. Y. Entonces, cuando uno cuenta diagramas diagrama, uno tiene que pensar más o menos que que hay cosas que se pueden intercambiar y otras que no. Hay cosas que quedan fijas y otras que no. Y en este caso, cuando te marcan X e Y, están hablando que eso queda fijo. No, eso no se intercambia. Así que tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer cambios en los propagadores, quizás. ¿Y podría darme cuánto valdría como Pero de acá? consulta, no que las fuentes están conectadas a sus propagadores a la hora de hacer Claro, la pero es que simetría. acá X e Y no aparecen como fuentes, acá X e Y aparecen como puntos espaciales. Ah, ya, yo tengo como afirmado nomás a los dos Sí. propagadores. Entonces lo escribo Ah, así porque en el futuro cuando uno estudia, por ejemplo, partículas, uno no escribe fuentes, uno escribe cosas como K1, porque viene un momentum 1, K2 acá, y bueno, acá pasará magia, no sé. uh, Sí. Por ejemplo, acá hay una cosa con propagador, un vértice fiel a 3. Y acá dale, uno cuando ve simetrías acá, uno no puede cambiar los K de posiciones. claro, No así tan... ya entiendo. Pero acá sí hay cosas que se pueden dar vuelta y tienen que ver con este propagador de acá. El loop. Con ese loop que hay ahí. Ahí uno puede ver cosas. Entonces, básicamente esto tiene que ver con esta simetría que pasó acá, de hecho. Por eso igual la quería mostrar. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Cuando hice esta derivada funcional, me quedaron dos términos, pero la única diferencia era que el propagador se dio vuelta, si querés. O sea, Mm, entonces aquí uno ve este circulito solo y dice, claro, acá uno quiere dar vuelta a esto. Acá hay un factor de simetría 2. El único que puede haber es ese asociado a este propagador que está conectando a sí mismo. Por cierto, acá hay un vértice que proviene de una teoría que tiene una interacción de este tipo, ¿cierto? Uno puede, uno puede esperar eso. Tiene cuatro patas el vértice. Ah, y tú dependiendo como de la cantidad, de dos para arriba, la cantidad de vértices que me va a generar, que me va a generar la teoría está asociada a la interacción, Sí, pues de como, hecho o sea, ustedes al orden de la interacción. después Ponte tuvo una interacción de van fiel a a quinta, acostumbrarse y cinco patas. ustedes les van a dar un lagrangiano y ustedes van a tener que Sí. deducir todas las reglas de Feynman mirando el lagrangiano nomás. Ah, Y lo van a lograr, si no es difícil, si tienen que... Difícil viene vamos a después. traquearlo. Ya, dale. Epic. Oye, Nico, Dime. y ahí el propagador de X al vértice y del vértice a Y no se podría intercambiar también. Es que hay teniendo dos propagadores distintos. Acá uno podría marcar un punto Z, entonces acá uno tiene un X menos Z y acá un Z menos Y, algo así. Claro, Y acá uno tiene un vértice Z menos Z. claro. Como raro. Es que, de hecho, creo que el profe vio este mismo ejemplo
y había dicho eso, porque tenía creo que 4 de simetría. Yo creo que el Y profe vio uno que era así, que parecía así, ¿no? Puede ser algo así. sí, tenía fuentes. O Sí, sea, el la X y el diferencia Y es la son fuente. puntos, son fuentes. No, acá son puntos, pues lo marqué con X. Ah, ya, ya, ya. Ahí está la cuestión. Sí, esa es la diferencia. Las fuentes no importan, porque la fuente, cuando tú tienes una fuente, un j de x, tú lo que estás haciendo en el diagrama es integrar esa. Te aparece este factor. Entonces no te importa dónde esté la fuente y la estás integrando. Cuando tienes un Sí, x o un y, este x y y están fijos. Ahí. Estoy analizando algo específico. ya, Ah, eso. Ya, ya entiendo. entonces tenemos ese de ahí. Vamos a ver este acá. Y en este acá no hay puntos fijos. Entonces aparece este infinito. Eh, eso, ¿alguien tiene alguna idea como de este factor de simetría? Y acá sí puede entrar lo que dices tú, Juan, porque aquí como que el orden de las cosas, acá ningún orden importa, acá está como súper desordenado, tiene un vértice y son ¿cuántos? ¿Dos propagadores? ¿Sabes? ¿Cuánto hay acá? Dos. Son dos propagadores según yo ahí. Pero claro, pues, se reordenan las patas y además lo podéis dar vuelta. Sí, acá lo podéis dar vuelta Podéis para todas reordenar partes. una pata, podéis reordenar otra pata, podéis reordenar las dos patas y lo dais vuelta y tenéis esas cuatro mismas cuestiones. Al Eso, final tenéis eso como tiene que ser igual a esto 8, ¿no? y tenéis sí, de hecho acá este es igual a 8. Sí, pues. Tenéis que buscar cómo conecto las patas. Entonces acá tengo las conexiones en las patas, cómo las puedo conectar en pares. Y claro, al final te va a aparecer un 8. De hecho, el profe Gonzalo nos había dicho como ya, como el truco, al menos así lo hice yo ahora recién, es como hazte un molde del diagrama como lo tienes y ve cómo lo podéis ir cambiando las fuentes con sus propagadores, los Sí. propagadores solos, los Realmente vértices. como que uno puede hacer esto, puede pensar como las divisiones, entonces digo, puedo dar vuelta este nomás, podría dar vuelta esto de acá nomás, o podría dar Claro, vuelta todo esto. Entonces ahí tengo 2 claro. por 2 eso. Por otros dos, sí. De repente lo pienso así, pero Sí, sí. hay veces que es más fácil de ver que otras. Entonces, Son... claro, acá tenemos eso. Oye, cortito, ¿tú te conoces la historia de los tadpoles? De los espermiones, Sí. sí, algo. O sea, el Ah, ya, profe lo dale. sí, sí, el profe me la contó. O sea, cuando di el curso. Ya, dale. Ya. Sí, sí, yo también lo busqué como XD. El profe no habló de los espermiones en clase. Eh, o sea, pero te referís como a las propiedades que tienen los tadpoles, ponte tú que No, se van. solo que el tipo que lo inventó le puso Ah, sí, pues. espermión. Le puso espermiones. Es que el profe había dicho primero que le puso tadpole, pero yo no pude encontrar esa. No pude encontrar eso. Como Ah, que solamente sale que primero lo llamó espermiones, luego le dijo que no, y de ahí lo llamó tadpole. sí, escucharlo de esto ya. Pero bueno, divertido, lo renacuajo. Claro. Ya, entonces, ahora tenemos este diagrama de acá. De nuevo, los puntos están fijos, así que no podemos pensar en dar vueltas las cosas por ahí. Y todo lo que uno puede pensar sobre las propiedades de este diagrama al final, tiene que ver como cómo vamos a juntar estos propagadores de acá. Entonces ahí los separé. Vamos a tener cómo juntar esto. ¿Cuánto sería acá ese es como el hint igual. Puede ser como 3 factorial por 2, 3 factorial por 2. ¿Cuál fue el razonamiento acá? que como lo separaste como antes lo teníais separado, teníais 3 propagadores, 3 factorial maneras de ordenarlo, y por 2 porque son 2. Bueno, en verdad es un solo propagador. Como que yo lo corté, pero para ver cómo hacer las uniones. Pero en verdad de un lado a otro es uno solo. Eso es engañoso igual. Para el caso en que acá no hubieran estado fijos esto y hubiera sido una fuente, bueno, ese caso sí es por 2.
Pero el caso en que uno Ah, tiene bueno. solamente esto acá con los puntos fijos finales, no, acá es solo 3 factorial y claro, tu primera impresión fue buena, uno puede juntar esto, este y este de 3 factorial forma, como los puedo ordenar en 3 factorial. Y no hay nada, no hay mucho más que hacer porque acá Pero hay un ¿por solo qué dijiste propagador, que acá hay uno solo es y acá hay un uno solo. puro propagador? Porque es un propagador que conecta estos puntos, entonces yo les puedo poner acá bueno, U y V. Ah, ya no entiendo. Entonces tengo Sí, 3 pues de propagadores arriba como de es U menos B y de el hecho otro este también. propagador de U menos B. Ya te cacho. Sí. ¿Y qué Entonces, significaría eso? Es una teoría por 4. Es una teoría de Fiola 4, ¿no? es Con una dos teoría, vértices. tiene 4 vértices, de cada punto salen 4 líneas. ¿No? Y este este vendría siendo de orden de un loop o de dos loops. O sea, como un loop o dos loops, Este de acá no tiene loop, ¿no? Ah, ya, porque es un puro propagador nomás. pero no, perdón. Esto de acá, No, igual porque esto es de va de un orden, punto a otro. igual podría tener 2 Ah, sí, vértices tienes esto. razón, pues. Sí, pues tiene dos No, vértices. no tiene El loop es correcciones de cuando vuelve loop, al mismo pero este vértice. es un diagrama que, no sé, pues si le ponía la intensidad lambda, este es de orden lambda cuadrado. Ya, ok. Porque de hecho podríamos escribir No, algo así. Entonces, imagínense que a cada vértice le pongo que tiene esta intensidad. Puede ser. eh, a ver, déjame ver que. Sí, algo así. ¿Qué pasa si le asocio ese factor y después una integral en U? Entonces, este tengo un vértice así. Y en este caso tengo dos vértices, así que tengo lambda cuadrada y. Vamos a ponerle y ahí, ¿no? Integral en U, integral en B. Y, y tengo eso de ahí. Y tengo también el propagador de B menos I y el propagador de X menos U. Bueno, en fin, está cursed igual, pero Ese, oye, ese no pero, tendría que ir partido por 3 factorial, por el factor de simetría. y también dividido en factores de simetría. Muy bien. oye, pero mi pregunta era como, ¿eso significa que como que tengo tres formas para ir de U a B? Tengo tres formas de ordenar como los propagadores que me conecten U y B. Pues son tres propagadores que tengo que enchufar. Como que puedes pensar, tengo esto, tengo U y tengo B. Y acá tiene como tres espacios. Y acá tiene tres espacios. Y tú tienes tres propagadores. Uno, dos y tres. ¿Cómo los ordeno? ¿De qué cuántas formas puedo ordenar esto? Que me conecten los dos lados. No, claro, claro, pero, o sea, me refiero como, o no, no sé, lo estoy intentando pensar como una reacción o algo por el estilo, Una como en el reacción. sentido de que ya sí, o sea, no sé si estoy, como estoy intentando darle como un significado a ese diagrama, ¿cachai? Algo más Ah, tangible. yo creo que después vamos a poder interpretar mejor los diagramas. Por mientras no tratemos de matrallarlo. Ya. Sí, yo creo, porque estos ejemplos igual son como, no sé, después uno puede, hay cosas que se ven mejor los ejemplos, pero esta es una corrección básicamente estos son correcciones a este diagrama, pues, XY, que llega de X ahí. Eso es una corrección, esto también es una Sí, pues. corrección. Ah, correcciones. Sí, pues. Ya. Como algo interesante que podría pasar entre medio, podríais decir. Son como los efectos cuánticos. Claro. Entonces acá tú tienes una creación espontánea de partículas que son su propia antipartícula, entonces Sí, después se sí. aniquilan. Es como algo así. Ya, ya, ya. Ya. Ahí ¿Ahí te gustó? me gustó eso, hermano. Dale nomás. Continúa.
Ya, y Sobre este de acá, antipartículas. este es parecido a ese. Oh. Ah, déjenme ver. Ya. Y este de acá es. Ya, este de aquí. Es feísimo. Ya. Lo voy a hacer para abajo mejor. Entonces, de acá salen dos, de este punto, dos. Se conectan aquí, se conectan acá y también se conectan ahí. Como un Ya, ahí está. cono, ¿no? Sí, una especie de cono, pero. Bien, en fin. Ahí te está ¿Cuál sería el peludo. factor acá de simetría? Ahora sí yo diría que... no sé, No, no estoy tan tampoco. seguro. Pero al ojo diría que de nuevo, ahora sí 3 factorial por 2. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el caso anterior, pero ahora tenía como estas nuevas patas que parten del vértice al medio, que lo podríais invertir para cada lado, po. Sí, ya, sí, bien. Justo eso, es justamente. Porque, claro, acá tenéis esta parte de acá que te da un 3 factorial y tenéis estas dos patas, la que sale acá y la que sale acá, que podría ser de un lado al otro, no vendedor, claro. Es como es Podría como el ser. mismo diagrama. O sea, como la ¿Ah? parte de esa parte es como el mismo diagrama, solamente que fijáis X e Y en el anterior diagrama, te lo fijáis como X igual X nomás. No, pero este diagrama es distinto, este diagrama es de orden lambda a la 3. Ya, Es un ok. diagrama es una corrección más brígida. Pero acá lo que le da el 2, como dice el Johnny, es de aquí hasta allá. Eso de ahí podría intercambiarlos entre ellos, esos propagadores. Porque si le pones nombre, supongamos la caseta, entonces toca doble A, no sé, esto es B, podría ser el Sí. propagador de Z, de S, y son equivalentes. Yo este de acá yo lo puedo intercambiar por S y este por S, y tengo ese factor de simetría. Claro. Entonces, ahí aparece ese 2. Bueno, esos eran los que yo tenía en el auxiliar. Tratemos de mirar algunos, si quieren. No sé si quieren seguir viendo diagramas, discutirlos o, o quieren revisar la tarea quizás. Yo tengo una duda de la tarea. ¿Qué significa que un problema salga propuesto? Eh, no sé, pregúntale mañana al profe Ya. que porque no he hablado con Gonzalo. No, de eso no he hablado. De hecho, como que de repente vi la tarea y dijo, oh, ¿cuándo va a ser? Tengo que revisar la otra todavía. Eh, yo creo que podríamos mirar algunos diagramas de acá. Entonces, ¿los de acá los discutieron los de esta página? Pocos. Entonces, podríamos tratar de determinar cosas acá, a ver, hay hartos, aquí hay otros más. Está lleno, para toda una tarde de diversión. A lo mejor aquí ya para un día en un lado. Más encima tienen resultados. Entonces, claro, acá aparece este diagrama y tiene simetría S igual 2 porque las fuentes se integran en todas partes, así que es lo mismo que pasarla para el otro lado. Eh, ¿Este de acá lo vieron? ¿Este de aquí? ¿Ese de ahí? Ah, no, creo que no. ¿Ninguno de estos? Podríamos mirarlo, ¿no? Sí. A ver, voy a dibujar uno. No Podríamos ver sé. ese, de hecho. Porque ese no sabría decir por qué es 2 a la 2. Estaba este era 2 al lado también. No, no, Ah, sí, no es, ¿cuál? perdón. No veo nada. Solamente veo el All Connected Diagrams, la parte del Sereniki. Ahora sí. Estaba este, ¿no?
No era el otro, la verdad, era el... Pero este también podemos mirarlo. Sí, es lo mismo, sí. Entonces, aquí, a ver, ¿cuáles se pueden cambiar de forma equivalente? Que nos dé lo mismo. Entonces, es como un poco tricky, porque si uno cambia muchas cosas, vuelves a lo mismo y no es lo que uno busca, uno quiere cosas equivalentes, no llegar como lo mismo. Es distinto como el concepto. Si se entiende eso. Bueno, entonces una vez uno llega a este punto, uno conecta de una pata para allá y la otra para acá, se enchufan aquí entre medio y uno tiene esta otra cosa. Entonces uno podría pensar primero que hay un 2 debido al intercambio de estas patas, de esos dos propagadores. Y hay otro también debido a dar vuelta a este mismo propagador de acá. O sea, que vaya de un lado o que vaya para el otro. Claro. Que es lo Cambia. mismo, es exactamente lo mismo que dar vuelta a este de acá. Así que no hay que considerar ese porque básicamente el mismo ejercicio que hacer lo otro. Ujú. Entonces uno podría pensar esto 3D. Quizás. Pensar acá al centro, va esto. Y uno que tiene... Esto es como eso, creo, ¿no? Como que hay un círculo arriba. Entonces, si uno ve esto de arriba, uno ve un círculo acá, esto de aquí, uno ve eso de arriba. De repente hay que pensar las cosas 3D como... Entonces, claro, al final uno lo que está haciendo es intercambiando esos dos propagadores. Bueno, en fin. Como que a través de eso yo veo que le da 2×2. Y hacer un intercambio más va a ser equivalente a no hacer nada. Por eso no se incluye otro 2. El otro diagrama que aparecía ahí era este de acá. Y bueno, este de acá tiene lo mismo que el de arriba. Pues, los únicos cambios que uno puede hacer es, no puedo hacer cambios en este punto ni estos puntos. Esos propagadores no los puedo cambiar. Pero sí puedo jugar con estos de acá, que me dan un 2, o con este de acá, que también me dan un 2, debido al orden que los puedo pasar. Siempre tengo como un circulito solo, me da un 2 al final. Entonces, claro, da 4. Y en esta fila aparecía también este de acá. ¿Y qué pasa con este de acá? Bueno, ya sabemos que por cada círculo hay un 2, pero más como que claramente acá hay un eje de simetría que me dice como, pero entonces yo puedo intercambiar como este lado por este de allá. Y me tiene que incluir otro 2. Entonces me queda eso. Uy, qué una carita feliz. Como grito. Esta diagrama igual. A ver, voy a sacar uno que sea más raro. No creo, para que no lo vean ustedes, lo diré yo. Ya está acá, interesante. Pero así. Ya está acá. ¿Cuál sería el factor de simetría de este diagrama? ¿2 por 2? 2×2. Muy Sí. poco. Sí, eso. Oh, Puedes cambiar las patas de arriba, esas dos, y
dar vuelta a la fuente. Nada Dar más. vuelta a la fuente, sí. Eso es. Porque este no se puede dar vuelta, está conectando dos No. puntos distintos. A diferencia de un círculo, que siempre te da un 2, aquí el único que da el 2 puede ser este de acá. Po. Uy, el que va a borrar. Sí, ese va a eso. Es como un monito, son puros monos estos chistos. Como diagramas de perro igual. Cosa de imaginación. A ver. ¿Cuál está interesante? Pues son todos súper parecidos. Ya. Ah, ya me acuerdo cuál. Si está acá lo vieron o no. Este diagrama de acá. El Mercedes-Benz. Oh, A mí, yo vi este y me gustó pensarlo de esta forma. Pensé en un prisma. Pensé que esto era eso. Entonces, básicamente, un punto. Dejo un punto fijo. Me quedan tres. Y este punto, ya que hago el cálculo. ¿Cómo puedo unir estas cosas? Bueno, puedo unirlo esto de esta forma. Pero dado que hay otro punto fijo acá, este acá, tengo dos formas de hacerlo y el otro me queda una sola. Entonces, acá tengo un 3 factorial. Pero esto lo hice con un punto fijo. Y como son 4 puntos distintos, deberíamos multiplicar esto por 4. Me queda 4 factorial. Eso había pensado yo. Bueno, y da eso, pero cuando uno sabe el resultado es un poco más fácil, pero esa forma de pensar me hizo sentido. ¿Puedes repetir tu pensamiento, por favor? Sí, entonces, finalmente acá uno, lo único que tiene es que tiene 1, 2, 3, 4 vértices y cada vértice está unido al otro. Todos se unen con todos al final. Es como el único brillo. Entonces, Ya, sí, sí. todos se tocan. Entonces, bueno, escribamos los 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Voy a dejar uno fijo. Entonces, este acá no se mueve. ¿Y de cuántas formas puedo conectar todo? Bueno, este de aquí lo puedo conectar de 3 formas distintas, ¿cierto? Y por 4. ¿El prisma te referís como verlo desde arriba, por ejemplo? No es como tratar de pensar en las simetrías que tiene, porque como que tenéis este prisma y de cuántas formas lo puedo rotar, que se ve equivalente, no sé, como cosas así, como estoy pensando. Las caras, Claro, como es que, que, si no fueran como arcos los que es que unen no los son arcos al vértices de final, abajo, esos arcos son líneas podrías, rectas nomás. Lo que importa es que yo bueno, o sea, claro, podría haber dibujado esto así y es el mismo diagrama al final. ya pues, entonces lo que yo iba, si tú lo veis como prisma, era como ponerlo como líneas rectas que estuvierais mirándolo desde arriba. Eso, como de ahí iba. Como así. Claro, eso. Sí, Y también me tú ahí lo acuerdo. dibujaste de lado, el que tiene las barritas azules. Ahí estoy dibujando con cualquier sentido, no, los puse en el piso. Estoy viendo cuántas formas puedo juntar esto. Sí, sí, sí. Entonces lo que pensé fue ya, 3 formas distintas ahí. El que me queda tiene dos formas nomás. Una para allá y otra para allá. Va, 3 formas distintas. eh, pero tengo que dejarlo fijo. En fin, creo que ya no me acuerdo cómo fue lo que había pensado, pero me da un 4 factorial. Yo como que me arrepentí de mi forma de pensar, no me gustó tanto. No sé si alguien tiene otra forma de pensar en cómo obtener el factor de simetría.
Ah, no, mi forma ya me acordé. Que metí el 3 factorial al tiro. Era 3 formas distintas de conectar. El que sigue le quedan 2. Y este tiene una sola forma. Pero no puedo dejar uno fijo, todos son equivalentes. Y son 4, así que multiplico por 4. 3 factorial por 4. 4 factorial. Eso es lo que había pensado. Pero no sé si hay otra forma de pensar en esto, quizás es la única. Ah, y hay uno bueno. Y está acá. ¿Se podría sacar como la simetría que tiene uno solo de esa? Bueno, cada círculo, esto ya lo hablamos, cada uno de estos círculos nos entrega un factor de 2. Así que para el factor de simetría vamos a tener un 2 por 2 por 2. Y además tenemos que pensar que también acá hay equivalencia como en... No importa si este de acá está por acá, o si este está acá, o este por allá. O sea, de nuevo tengo equivalencia al unir cosas. Entonces si ustedes enumeran, ponen 1, 2, 3, ¿de cuántas formas distintas yo puedo ordenar 1, 2 y 3? Eso es 3 factorial. Entonces queda eso de ahí. Y quizás lo de acá arriba era simplemente pensar de cuántas formas distintas puedo ordenar estos de acá. Que es, directamente iba a decir 4 factorial. ¿Sí se entendió este último? Sí. Sí, sí, sí. Algo. Bueno, en fin. Cuando yo así va viendo uno los diagramas y uno después tiene que pensar bien. Y cuando tiene patas fijas también cambia los sentidos. Entonces, por ejemplo, en Cerny también aparece un ejemplo para los contratérminos, que hay diagramas que son como una fuente, esto, y acá el contratérmino. Y el factor de simetría es 1 acá porque este punto es distinto a este de acá. Entonces, esas cosas terminan como rompiendo algunos valores. Y por ejemplo, si hubiese tenido eso de ahí, por ejemplo, ese diagrama va a ser distinto al otro. Aquí voy a tener, de hecho, 2, 2 y solamente un intercambio acá, 2 y 2, debe ser 2 a la 3 nomás, ese es el resultado de este de acá. Pero ese no sé si está dibujado como para corroborar, que voy a ponerle como por una mentira. Vamos a suponer que eso nomás. Y bueno, en fin. Así sucesivamente. No sé si quieren... hemos visto harto ya hoy día, discutimos harto. Gracias por participar, Iván. Ojalá hayan estado pensando. Mírenlo, yo les recomiendo mirar los diagramas que hay en el CERNIC y piensen ahí cómo podrían llegar al resultado que les da ahí. Como un buen ejercicio. No sé si quieren revisar la tarea. La verdad ni la podía leer con calma, así que yo creo que va a quedar para el próximo auxiliar. Sí, Menos la en mi próxima, caso. la próxima semana podemos revisarlo y les dejo nomás. Ya pasó una hora 20 más o menos. De 15 creo que está bien. ¿Qué dicen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vieron todo? Ahora sí, aprovechar de preguntarles, ¿vieron todo este capítulo del CERNIC? El 9 sí. Sí, ya lo vimos entero. Mañana empieza el 10 y creo que después el 11. Sé que se alcanza. Y entonces vieron hasta acá con esta cuestión de los diagramas conectados y comparten con el 10. Sí, en fin. No. Entonces acá aparece este tipo de diagramas. Se fijan que aparecen las patas marcadas.
porque hay que dejar las fijitas ahí. En fin. Sí, ahora se viene la matraca intensa. Oh, no. No, esta parte no, pero ¿dónde era? Hay unas integrales. Aparte cross sections, Este de acá. No, el 12 no, el 13. el 13. No, tampoco, el 14. 14 matraquero. 14, sí. Loop corrections. Este es el capítulo matraca. Aquí van a aprender a matraquear. Cuando llegue a este capítulo, van a entrar una tarea en la que van a tener que integrar como nunca han integrado en su vida. Se puede usar Wolfram, ¿o no? Épico. Ojalá pudiéramos usar Wolfram. Oh, no. Eso no me gusta. De esas integrales que no. Que no vaya a resolver realmente. Sí, que Wolfram no resuelve. Es que no son cosas que divergen. Van a tener que usar expansiones, los trucos de Feynman. Van a tener que matraquear. Oh. Eso es lo que les adelanto. Ya, pero siempre se puede resolver una integral, alguna chiquitita, algo como que ya sabemos cuánto es. Hay unas que no van a poder resolver y van a tener que dejar escritas nomás. Pero como lo más reducida posible. ¿O no? Ya, en fin. Yo creo que. Dejémoslas hasta aquí nomás. ¿Qué tal si nos vamos para casita? O sea, a dormir. XD. Si no estuviéramos en pandemia. Cuídate, Gracias Nico, por gracias. venir. Nos vemos. Y que estén bien. Chao. Nico. Nico, cuídate. Adiós. Gracias Chau. por todo. Ah, sí.